Dios. Usted ha de decir por qué leyó esa lectura al hermano. Conforme yo le vaya contando el testimonio, usted va a ir entendiendo. Gloria a Dios. El año 2013 yo le puse el año de la amargura. ¿Por qué va a decir usted? Empezando el año, el 7 de enero, mi hermana se quitó la vida. Tenía 19 años. Yo estaba en este país ya. Cuando mi hermana se quitó la vida, en mi familia estaban pasando muchos problemas. Yo tenía un primo que fue deportado de este país por marero. Aquí había matado muchas personas. Él le quitaba la vida a la gente como quitarle la vida a un animal. Entre eso y tanto, a mi hermana la violaron. Mi hermana no dijo nada, quedó callada por temor a la familia. Y yo, cuando mi mamá a mí me llamó y me dijo, tu hermana está entre la vida y la muerte porque se ha tomado cierta pastilla. Mi mamá empezaba a caminar en los caminos del Señor. Y yo le dije a mi mamá, ¿dónde está ese Dios que usted le ora? ¿Dónde está ese Dios que usted exalta? ¿Dónde está ese Dios que usted me habla? Le decía yo, porque yo no conocía del Señor. Yo no sabía qué era caminar en los caminos del Señor. A medida fue pasando el tiempo, yo me fui haciendo rebelde con el Señor. Y mi mamá me decía, mira hija, busca de Dios. Dios te ama. Dios te quiere cambiar. Y yo le decía, sí mamá, sí lo voy a hacer. Pero yo no lo hacía. El mismo año, el 2 de abril, mataron a mi papá. Ese día yo sentí que el mundo se había terminado para mí, que yo ya no podía seguir. Y yo le decía a mi mamá, usted me dijo que usted tenía un Dios de poder. ¿Por qué cuando iban a matar a mi papá ese Dios no metió su mano? ¿Por qué cuando yo necesitaba escuchar la voz de mi papá no me respondía que el Dios? Le decía yo a mi mamá. Pero sabe que yo todavía no conocía de Dios y seguía de rebelde. Pero yo en aquella angustia yo le había prometido al Señor, si tú salvas a mi familia, yo te voy a servir. Gloria a Dios. Yo te voy a servir, pero Dios sabía que yo lo estaba diciendo del diente al labio, como decir. Ese mismo año, mi mamá me había mandado a mi hermana, que solo tenía 8 años. Se lo digo como madre, como hermana, no se haga cargo de un hijo que no es suyo en este país, porque usted no sabe la responsabilidad que es tener un hijo ajeno en este país. Si un hermano o una hermana le dice, te mando a mi hijo, no se haga cargo, por favor. Yo me hice cargo de traerme a mi hermana porque ella es nacida en este país. El 2 de julio del 2013, me llama la trabajadora social y me dice, señor Hernández, necesitamos que venga a la clínica de la ciudad de Arlington, me dice, porque nosotros tenemos a su hermana. Me habían acusado de abuso y negligencia infantil. Yo me fui, como dicen, a meterse a la boca del lobo. No sabía lo que me esperaba ni lo que el diablo me tenía preparado. Cuando yo llegué, me estaba esperando la policía. Me metieron a un cuarto, me interrogaron y me dijeron, usted le pegó a su hermana y hay evidencia que usted lo hizo. Pero yo no entendía que era el diablo el que me estaba zarandeando. Yo no entendía que era el diablo que me quería ver muerta. Y yo le decía, tú te llevaste a mi hermana, tú te llevaste a mi papá, si me querés llevar, llévame, le decía yo. Pero yo no entendía que ahí empezaba mi proceso. Yo no entendía que ahí Dios me quería formar, que ahí Dios quería quebrantar esta vasija y hacerla de nuevo. Cuando aquella mujer me dijo, estás arrestada, yo le llamé a mi esposo y le dije, yo ya no voy a volver a ver a mi hijo. Tenía el varón pequeño. Yo ya no voy a volver a mi hijo, a volver a ver a mi hijo. Cuídelo, le dije yo. Haga lo que pueda. Porque usted ve a mi esposo es un hombre que no sabe leer, no sabe escribir, pero Dios le ha dado sabiduría. Y glorifico a Dios porque cada día se va glorificando en su vida.
Él me dice, yo no entiendo, pero el que no abre su boca no le ayudan, me dice él. Llegué a la cárcel de Arlington. Desde el 2 de julio estuve presa un mes. El 13 de agosto me pasan para migración. Me llevaron a una cárcel que está lejísimo de aquí. Llegué a migración. Allá llegué. El castigo que recibí cuando llegué fue que me bañaran con agua helada, como un animal. Y yo decía, Señor, si tú me sacas de esta cárcel, yo te voy a servir. Pero Dios sabía que no lo iba a hacer. Dios sabía, Dios ya conocía mi corazón y mi pensamiento. Y yo le decía, Señor, permíteme pasar este año de la amargura que me has hecho vivir. Si tú eres Dios, ¿por qué no salvaste a mi hermana cuando estaba en su lecho de muerte? ¿Por qué mi mamá te adora tanto y no has hecho nada? Cuando yo llegué a migración, me tocó una lucha terrible. Ahí sí sabía que el diablo me iba a matar porque me tocó en una celda con una lesbiana. Aquella mujer me hizo la vida imposible de una y mil maneras. Y yo le decía, el día que yo te agarre ese día yo te voy, o me matas tú o te mato yo, le dije yo. Pero ya Dios no quería que yo me manchara mis manos y me cambiaron de celda. Cuando me tocó la corte de migración, me dijo una muchacha que estaba ahí, mire, me dijo, no es hermana, me dijo, pero por la fe vivimos, me dijo ella. Aleluya. Yo sé que usted va a salir primero que yo, me dijo. Y que Dios le va a dar los medios, no sé cómo, me dijo. Aquella mujer me estaba dando una palabra y yo me quedé callada, analizando y dije yo, pero ¿quién soy yo para creerle a esta mujer si no la conozco? Cuando el siguiente día me toca ir a la corte, yo me dice el juez, ¿y tu abogado? Me dice. Pero ya me acordé de las palabras que me había dicho aquella mujer y le dijo, sí tengo, le dije, ¿dónde está? Es Dios, le dije yo. Cuando yo le dije así, el juez me volteó a ver y se puso a reír. ¿Y qué quieres? Me dijo. Una fianza, le dije yo. Sí, me dijo. ¿Cuánto le das? Le dice al fiscal. $16,000 vale la fianza de ella. No, dijo el juez, espérate, me dijo, yo voy a ver qué hago. Pero yo le decía, Señor, si me vas a dar una fianza, que me la des conforme yo la pueda pagar. Aleluya. Y si son tus propósitos, no permitas que yo me vaya, porque yo sabía que si yo me iba para mi país, allá me iban a matar, porque ya me lo habían dicho. El día que tú pongas un pie en esta aldea, yo te mato, me dijeron. Así como maté a tu papá, te voy a matar, porque sé que tú vienes a hacer guerra, sé que tú vienes a buscar algo que quieres. Y yo le decía, y mi mamá me decía, hija, no vayas a permitir que te maten. Un día llegó un evangelista donde mi mamá y le dijo, no se preocupe, hermana Antonia, le dijo, que Dios no va a permitir que su hija venga, le dijo, pero es necesario que el alfarero moldee esa vasija, le dijo. Su hija no va a ser deportada, le dijo, porque no está en los planes de Dios todavía. Pero yo no entendía que había rodillas dobladas. Y yo solo hacía renegar y renegar. Y yo le decía, Señor, yo perdí a mi padre, yo perdí a mi hermana, y yo qué voy a hacer en este país, porque ya mi familia se estaba destruyendo. ¿Cuántos hermanos había enterrado mi papá? Ahí se fueron sobrinos de mi papá, hermanos. Y yo le decía, Señor, ¿por qué es tan duro servirte? ¿Por qué es tan duro conocerte? ¿Por qué? Le decía yo, pero yo no entendía que mi proceso empezaba ahí. Yo salí de migración con $7,000 de fianza. Vi una señora ahí en la cárcel. Ella me prestó $2,000 sin conocerme, hermano. Sin conocerme, me dijo, yo le voy a prestar $2,000. Que su esposo lo vaya a recoger, me dijo, y ahí me lo queda pagando. Ahí fue donde yo dije, verdaderamente, al Dios que mi mamá le sirve está conmigo. Aleluya. Verdaderamente que Dios tiene propósitos grandes para mí. Cuando yo salí de la cárcel, yo no volví a ver a mi hermana. A mí me mandaron a clases, a mí me mandaron a hacer aquí, que mandaron un montón de exámenes. Yo tenía una orden de restricción,
era necesario, me decían que mi mamá tenía que estar en este país. No sé cómo, pero tu mamá tiene que llegar, porque si no la niña se va a ir en adopción. Aquella niña anduvo de hogar en hogar, de hogar en hogar, y yo me sentía culpable. Y así me lo hacía ver mi familia. Así me lo hacían ver. Y hasta este tiempo ella pudo perdonar, porque no había día que yo no le decía, perdóname. Porque tú sabes que uno en el mundo no conoce de Dios y hace cualquier cosa. Pero yo no soy culpable. A veces es necesario que Dios nos meta en un proceso, porque de ese proceso hemos obtenido una victoria, y es que todos tengamos papeles. No lo digo para vanagloria, sino lo digo porque Dios lo ha hecho y Él nos ha dado. Yo le digo, hermano, usted está en un proceso, no se rinda. Después de salir de la cárcel, en diciembre de ese mismo año, yo estaba embarazada. Oiga bien, cómo es el diablo. No tenía ni $1 para andar en un bus. Yo no sé cómo Dios hizo, pero ese día me tocaba un control del embarazo. Me acuerdo que iba en un bus, me tocó que bajarme en la estación de Chirlington. Cuando yo me bajé ahí, un americano me dijo que yo iba manchada. Yo ya iba sangrando porque tuve un aborto espontáneo en ese momento. Estaba haciendo un frío que estaba a 21 grados. Imagina cómo estaba allá afuera, y había caído una nevada. Me tocó caminar desde la estación de Chirlington, casi allá por donde vive la hermana Elsa. Cuando yo llegué donde yo vivía, yo llegué con hasta las rodillas, iba ya bañada de sangre. Cuando yo llegué y mi mamá me abrió la puerta, porque ya estaba mi mamá acá, yo solo le dije, mamá, me muero. Cuando yo le dije, mamá, me muero, yo me desmayé. Dice mi mamá que en eso ella rompió una toalla como pudo, me metió al baño, me bañó, y aquella sangre no cesaba. Me llevaron al hospital. Cuando yo regresé del hospital, yo me sentía mal. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo siento que yo me voy a morir. No te vas a morir, me decía mi mamá, porque Dios algo quiere hacer, Dios algo va a hacer. Como a las 2 semanas de haber tenido el aborto, quedé inválida. Ahí fue donde ya Dios ya no pudo de una manera ni de otra, sino que viendo a ver si yo de verdad lo buscaba en aquella invalida. Quedé inválida y gateaba como gatea un niño. Así gateaba yo para poder pararme. Yo me andaba agarrando de algo que fuera fuerte. Yo le decía, si es mejor preferible andar arrastrándose como un perro, prefiero estar muerta, decía yo. Y yo le decía, Señor, esta vida no es digna para mí. Pero el Señor siempre llegaba alguien y me decía, es que Dios está moldeando, Dios está moldeando. Y yo le decía, si esto es lo que Dios está haciendo conmigo, yo no lo quiero. Mejor renuncio, decía yo. Y yo buscaba la manera de irme para mi país, pero nunca pude encontrar un vuelo. Nunca pude hallar un vuelo. Siempre que lo buscaba me decían, no hay, señora. Y yo le decía, Señor, yo me quiero morir, le decía yo, porque yo no tengo por quién vivir. Se me había olvidado que tenía 2 hijos todavía, por quién responder. Se me olvidaba que mi mamá estaba pasando por un dolor fuerte. Aleluya, aleluya. Había perdido un hijo, había perdido a su esposa. ¿Qué palabras había para aquella mujer? ¿Qué palabras le podía decir yo? ¿Cómo le decía, mamá, lo siento, si mi alma estaba desgarrada? Si yo ya no tenía fuerzas para seguir. Gloria a Dios. Me levanté, yo andaba en muleta, yo iba a la iglesia, pero yo no sentía paz, yo no sentía gozo, yo no sentía nada. Yo lo único que le decía, yo lo único que le reclamaba al Señor era que por qué había permitido que mi papá lo matara. ¿Por qué, Señor?, le decía yo? ¿Por qué? Si me querías moldear, ¿por qué no lo hiciste de otra forma? Y todavía sin caminar, y renegaba. Hasta que un día llegó, para honra y gloria del Señor, el hermano Olvin, el evangelista. Llegó a orar y me dijo, tú sabes que la vida que estás viviendo no le agrada a Dios, me dijo. Tú lo sabes, me dijo. Sí lo sé, le dije yo.
pero no me voy a ir a casar, no me voy a amarrar, le dije yo. Si Dios quiere hacer el milagro, que lo haga ahorita. No, hermana, me dijo, no lo va a hacer porque no quiere esa vida, me dijo. Y yo de rebelde, yo le decía no y no. Dios me levantó de nuevo de aquello, volví a caminar. Seguí y caminaba, caía, me volví a levantar. Y así pasé 8 años, hermano. Iba y mi mamá me decía, hija, firmate. No, mamá, le decía yo, porque mi mamá sabía que yo me quería ir y mi mamá sabía que yo me iba a ir. No vas a hacer huesos viejos en Honduras, hija, me decía. No, Dios no lo va a permitir. Y si Dios te ha cerrado tantas puertas es porque Dios sabe. Yo le decía, Señor, un día, si tú eres el Dios de Israel, como dicen, si tú eres ese Dios poderoso, permíteme que yo me vaya, permíteme, ábreme las puertas. Pero siempre había alguien que me decía, no es como tú quieres, no es por donde vas, no es como estás caminando, por ahí no le agrada a Dios. Y yo decía, y esta gente tan metida, ¿qué decía yo? Pero a medida iba, yo buscaba de Dios, yo no sentía paz, yo no sentía gozo. Yo oraba, pero yo miraba que las oraciones no tenían respuesta. Yo le decía, Señor, este dolor que amargo es. Cuando se llegó el 2020, fue otro dolor amargo, ver que la vida de un hermano se te ve entre las manos, es duro. Viví la peor pesadilla. Mi columna estaba quebrada de 3 discos. No podía sostenerme ya porque ya la pierna derecha no me sostenía el cuerpo. Yo caminaba y yo le decía, si yo puedo es porque puedo con mi fuerza. Yo caminaba y yo le decía, vamos a ver quién puede, si yo o vos, le decía yo. Pero no, todavía no había entendido. Pero Dios ya me había mostrado muchas cosas y yo no entendía. Cuando mi hermana me llama y me dice, hermana, vení, me dice, porque yo ya no me levanto. Yo iba a visitar a mi hermana, iba de mi mamá y yo la veía. Yo le decía, ¿qué te pasa? Le decía, un dolor de cabeza que yo ya no lo aguanto, me decía ella. Yo no puedo abrir mis ojos porque la luz me molesta, la bulla me molesta, mis niñas, la voz de mis niñas me molesta, me decía ella. Mi cabeza se va a reventar, yo ya no sé qué hacer, me decía. Yo la miré pasar y pasar unos meses y mi hermana aún mal y mi hermana grave. Yo le decía, anda al hospital, la llevábamos, le hacían exámenes, nunca le encontraban nada. Ya de por último, un domingo me fui porque en agonía de la muerte ella me clamaba y me decía, mis hijas yo las dejo. Yo no quiero dejar a mis hijas con tan solo 20 años tenía ella. Y me decía, solo tengo 20 años y tengo 2 niñas que no voy a disfrutar, no las voy a ver crecer. Yo le decía, Señor, mira la vida de mi hermana, se me ve entre las manos como el agua se escapa. Y me decía mi mamá, hija, mi hija se me muere, yo ya perdí una, no quiero perder otra. Se llegó el día que la llevamos al hospital. Nos fuimos para el hospital de Alexandria, hermano. 1 hora estuvimos en aquella sala de espera. Espere y espere. Mi cuñado le decía a las enfermeras que la atendieran y él les decía que no, que esperara su turno, que se fuera para otro hospital. Se fue para el hospital de Springfield. Cuando llegamos al hospital de Springfield la atendieron rapidito, la metieron. Yo me vine porque yo había dejado a mi mamá sola con las 2 niñas. Mi mamá estaba bien mal. Yo le dije, cuñado, ya me voy, le dije yo. Está bien, me dijo, me vine. Como a la hora de haber llegado donde mi mamá, llama a él y dice, él se quedó entre la vida y la muerte, está acá. Y dice, ¿qué tiene? Le dije, tiene cáncer, tiene tumores en la cabeza, pero no le estoy hablando ni de 1 ni de 2. Los tiene como el racimo de una uva, le dijo. Son muchos los que tiene, le dijo, pero ella la van a operar de emergencia mañana lunes. Yo le decía al Señor, llévate esta vida inútil que ya no sirve, porque yo sin mi columna ya no sirvo. Y deja a mi hermana que disfrute sus hijos,
Deja a mi hermana que pueda disfrutar sus hijas. Yo ya tengo lo que iba a vivir, le decía yo. Pero yo miraba, era la pandemia, cómo iba al hospital usted, cómo se quedaba. Yo me daba pesar cuando mi cuñado llegaba y le preguntaba, ¿cómo sigue mi hermana? Está grave. Mi hermana se debatía entre la vida y la muerte. Y ver que se muere un hermano no es fácil. Ver que te digan tu hermana solo tiene tantos días de vida. Se te va la vida y te quedas analizando todo lo que has vivido y todo lo que Dios ha venido haciendo y no has entendido todavía lo que Dios quería hacer. Cuando llega el lunes y le dijeron, todavía no la vamos a operar porque vamos a ver qué se puede hacer. Pero ya Dios estaba tratando con ella. Ya Dios estaba tratando con mi cuñado allí, hablándoles y diciéndoles qué era lo que él iba a hacer. Cuando mi hermana vinieron a hacerle otra resonancia, ella solo tenía tres tumores, de los que tenía como un racimo de uva. Y yo decía, si tú lo has hecho, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo? Si has comenzado una obra con mi hermana, ¿por qué no puedes hacer algo conmigo? Pero todavía no era mi tiempo. Mi hermana la andábamos de hospital en hospital, de terapia en terapia, quimioterapia, radiación. Mi hermana se llegó a poner que no se podía ni parar sola. Chineada la andábamos. Yo le decía al Señor, mira Señor, si tú hiciste algo con mi hermana, fortalece esta columna para yo poder servirle a mi hermana ahorita que me necesita, porque se me va la vida entre las manos de ella. Yo la jalaba, yo la estaba chineada. Y ella me decía, me volvés a cargar como me cargaba de niña. Porque ella llegó un momento que no conocía a nadie, solo de mi mamá se acordaba. Y ella me decía, ¿quién eres tú? Tú eres la señora que cuida a mis niñas, me decía. Solo de eso se acordaba. Yo le decía, sí, yo soy. Porque ella no se acordaba que tenía hermano. Y yo le decía, y ella me decía, pero yo tengo un papá, pero ella se murió, me decía. Sí, le decía yo, ella se murió. Y me decía, dime quién eres tú. Cuando yo le dije, yo soy tu hermana mayor, ella me dijo, tú eres la que me cuida, ¿verdad? Sí, yo te cuido, le dije yo. Y me dijo, ¿y tú por qué? Me dice, lloras tanto, me dice. Porque aún imagínese como la mente de un niño que da. Ella, usted la ve y la queda viendo y no parece que fue aquella mujer que se estaba muriendo, porque Dios hizo el milagro. Dios la libró del cáncer. No solo eran dos tumores, eran tres. El Padre le dijo, te voy a dejar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le dijo, porque yo te voy a operar, le dijo. Tenía uno como la yema del dedo en medio del cerebro, necesitaba una operación. Anduvo de cirujano en cirujano y nadie la quiso operar, dijeron que no. Se reunieron 50 neurocirujanos y de esos 50 nadie se halló capacitado a operar. El 27 de mayo la declararon libre de cáncer a ella. Aleluya, gloria a Dios. Cuando mi hermana se estaba recuperando, ella se quería casar. Se iba a casar el 7 de mayo del 2021. Y le dije yo, si te casas este año, yo no voy a estar en tu boda, le dije yo. ¿Por qué? Me dijo. Porque a la verdad, le dije yo, como estoy de la columna, le dije yo, ando en vueltas de que me operen, le dije, no me había operado por ti, le dije. Y me dijo ella, no quiero que te operes todavía, me dijo. Yo quiero que tú estés el día que yo me presente ante Dios, me dijo. Yo no puedo, le dije yo, porque ya me dieron fecha, le dije yo. Cuando yo le dije así, ella se puso triste. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le dije yo, tú ya estás saliendo adelante, le dije yo. Es necesario que tú sigas peleando por ti. No, me dijo. Yo necesito a mi familia, me dijo.
Yo necesito estar con mi familia porque Dios me ha dado una segunda oportunidad de vida, me dijo. Lo que yo tenía no era nada, no era cosa pequeña, me dijo. Dios me sacó de las garras de la muerte, me dijo ella. Yo soy un milagro de Dios, yo soy ese milagro que Dios le prometió a mi madre, me dijo. Entonces yo entendí de que yo no podía. Cuando a mí me llamaron, mi esposo me fue a internar al hospital por una semana, hermano. Ahí fue donde yo empecé el verdadero. Y yo le decía al Señor, con mi pierna que no podía ni moverme, no podía caminar, ya no podía. Yo le decía a mi esposo, yo ya no aguanto, le decía yo. A mí me ponen una inyección, a mí me ponen otra, me meten jeringas en la columna para sacarme líquido, le decía. Y esto no es vida, estar en este hospital. 2 semanas pasé en el hospital, hermano. Pero en aquellas 2 semanas yo sentí que fue un martirio grande. Y saber que solo está solo Dios con uno. Nadie con uno, hermano. Nadie. Le estoy hablando que iba a la otra iglesia, pero yo no tuve una llamada de nadie. Solo Dios conmigo. Solo Dios conmigo. Yo decía, porque nadie me viene a ver, nadie me llama, decía yo. Y me decía mi esposo, no pierda la fe. No vea lo que la gente le dice. No vea atrás, me decía, ve adelante. Si a Dios ya le dio una palabra que Él la va a operar, confíe en esa palabra. Manténgase firme. Yo le decía, yo ya no puedo, ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Yo le decía, Señor, si me vas a operar, opérame. Y si no, mejor déjame morir de este dolor. Porque este dolor en la columna no se lo deseo a nadie, hermano. A nadie. Yo a veces me dicen, a veces he escuchado que dicen, hermanos, me duele la espalda. No crea. A veces caminamos por la misericordia de Dios, caminaba yo. A veces que yo le decía al Señor, Señor, esta columna yo ya no la aguanto. Mira qué tanto dolor. ¿Cuántos años? 8 años llevando este martirio. Yo no sé qué es esto que se me va a quitar, Señor. ¿Cuándo me lo vas a apartar? Le decía yo. Pero era necesario que yo padeciera. Si Cristo sufrió, ¿por qué no lo iba a aguantar yo? Aleluya. Se llegó el 3 de mayo del 2021. Que anduve cuando yo iba a ir yo a operarme. Bien me acuerdo que yo una semana antes yo le había dicho al pastor, me van a operar tal día. Amén, hermano. Vamos a estar orando. Cuando él me dijo así, yo me puse a reír y dije yo, qué consuelo, qué palabras de fortaleza le dan aquí, dije yo. Pero todavía no entendía de que Dios no me quería en ese lugar, seguía ahí. Cuando a mí me operaron, hubieron varias hermanas que me decían, hermana, no se opere, porque usted va a quedar paralítica, usted no se va a levantar, usted va a quedar en una silla de ruedas. Y yo le decía a mi esposo, y a mí ya me está dando miedo operarme, yo ya no me quiero operar porque tanto que me dicen que voy a quedar en una silla de ruedas, que voy a quedar aquí, que voy a quedar allá. Y me decía mi esposo, pero si usted tiene que confiar en Dios, si Dios a usted le ha dicho que la va a operar, si Dios a usted la ha sostenido hasta este día, ¿por qué está negativa? Me decía. Siempre va a haber gente negativa, me decía, que no va a permitir que Dios se glorifique en su vida. Se llegó el día de la operación. Mi mamá se fue conmigo. Me metieron al quirófano a las 12 del mediodía, hermana. Duró 4 horas la operación. A mi operación estaba cuando me quedé muerta. El espíritu salió del cuerpo y solo me hizo que yo me quedara por 15 minutos para mostrarme lo que Él estaba haciendo. Gloria a Dios, aleluya. Y me dijo, no te está operando el hombre, hija, me dijo. No te opera el hombre, te opero yo, me dijo. Aleluya. Son 3, me dijo. Y te queda uno, pero de ese no te pueden operar porque ahí te mata el diablo, me dijo. Dios sabía que si me tocaban el otro disco me iba a quedar inválida.
Me sacaron 3 discos de mi columna, me han puesto un platino, ando 13 tornillos y aquí estoy de pie. Y yo le decía al Señor cuando me sacó del espíritu, ¿por qué permitiste que yo viera? ¿Por qué permitiste que tanto sufriera? Gloria a Dios. ¿Por qué? Le decía yo. Porque lo que tú vas a portar en tus manos es algo lindo, me decía el Espíritu. Aleluya. Yo le decía al Señor, mira mi columna cómo ha quedado. Pero todavía me hacía falta pasar el proceso más grande. Salí de aquella operación a las 4 de la tarde. Dice mi mamá que salió el doctor, dice, y como era un hindú, dice que solo le levantó el dedo y le dijo que estaba bien, dice. Pero ella con aquella incertidumbre de no saber de su hija, dice, con aquello que no sabía, no estaba segura yo si estaba bien o estaba mal, dice, que le preguntó a una de las señoras que trabajan ahí, dice que le dijo, ¿qué desea, señora? Dice que le dijo, es que mi hija la operaron y no sé nada de ella, dice, y le dijo. Ya le dio el nombre a mi mamá, dice, se fue la señora a buscarme, me encontró, dice, y llegó a mi mamá. Dice mi mamá que cuando ella me vio, todavía estaba, dice, anestesiada, pero pegaba unos grandes gritos, dice. Yo no te vi de la espalda, hija, me dijo, pero yo miraba cómo clamabas y cómo gemías, me dijo, de aquel dolor, me dijo. Mira, hermano, lo peor que puede haber es que lo operen de la columna a uno. Me llevaron para el cuarto de recuperación. 1 hora tenía de haber llegado a aquel cuarto cuando llegó la terapista y me dice, levántate de ahí, me dijo. ¿Cómo quieres que me levante? Le dije yo. ¿Cómo me voy a levantar? Le dije yo. Si mi espalda no me da. Usted sabe que yo la cambié, la ponía para arriba. Yo los pies ya no los aguantaba y yo le decía, Señor, permíteme pararme porque esta señora me está martirizando. Cuando yo me quise levantar, mis piernas no me respondían porque estaban dormidas. Cuando yo me puse de pie, yo me caí, dije yo, se me volvió a abrir la herida, dije yo, pero yo pensando que era una herida pequeña. Dije yo, han de ser unos 5 o 6 puntadas las que me han dado, son hoyos los que han. Cuando yo me paso la mano por la espalda, yo me voy sintiendo aquella herida. Y le digo a la enfermera, présteme un espejo, le digo yo, para verme mi espalda. No, me dijo, yo no te puedo enseñar la herida, me dijo, porque te vas a ver feo eso, me dijo. Yo necesito saber qué es lo que me han hecho, le dije yo. Y aquella enfermera que me decía que no, y la terapista que me decía, levántate, como que era animal, levántate, me decía, tú tienes que caminar. ¿Cómo quieres que camine? Le decía yo, si mis piernas están dormidas, tus piernas las tienes que sentir. Me pinchaban los pies con una aguja, hermana. Y yo le decía, yo no siento, por más de que me estés pinchando, yo no siento. Hasta que llegó el doctor y le dijo, ¿cómo se ponen a creer que va a caminar? Le dijo, si acaba de salir de la operación y la anestesia todavía tiene dormidas sus piernas. Y yo le decía, si tan solo se estuvieran en mi lugar y vieran el dolor que yo siento, le decía yo. Se pasaron las 2 horas, 3 horas, 4 horas. Dije yo, ojalá no vengan a medianoche. A la 1 de la mañana volviendo a llegar aquella enfermera. Y me vuelve a decir, levántate. Solo me acordé de la palabra que le dijo el Señor, que a niña, levántate niña, tú que duermes. Levántate niña, tú que duermes. Y le dije yo al Señor, si este día, le dije yo, me vas a levantar, levántame por misericordia y no con mi fuerza. Porque yo ya no aguanto este martirio, le dije yo. Yo me paré a como yo pude, pero yo pensé caminar recta, hermano. Yo quedé toda jorobada, como quedó una anciana al pasar de los años.
Yo no caminaba así, yo caminaba así mirando al suelo y le decía yo a mí. Y me dice mi esposo cuando me llamó por videollamada: ¿y por qué camina así? Yo no me puedo estirar, le dije yo. Yo no puedo enderezar mi espalda, le decía yo. Y me decía la enfermera: trata de enderezarte. Pero solo yo sabía que era una herida, o como pude ver la vida en un espejo, hermano. Era de 5 pulgadas mi herida. Habían unas puntadas que me jalaban el pellejo, hermana. Cuando yo me miraba aquello, yo decía: Señor, ¿cuándo va a sanar este cuerpo? Y yo caminaba y jorobada. Y yo le decía: Señor, para eso permitiste que me operara. Para eso me mostraste y me dijiste que era tú el que operaba, para quedar jorobado. Pero todavía no entendía que me faltaba una lucha grande en el hospital. En el hospital pude ver demonios. En el hospital tuve una lucha con la muerte y me decía: tú te vas conmigo porque eres mía. Tú te vas y tú te vas, pero había el ángel de Jehová al lado mío. Aquel ángel me decía: no temas, porque Jehová me envió a pelear. Jehová me ha enviado a pelear por ti. Y esos demonios tienen que irse. A medida iba yo reprendiendo, Jehová me dijo: yo te he dado autoridad para que ates y desates, me dijo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo miré el ángel de Jehová, yo le decía: Señor, qué feos esos demonios que vienen por mí. Solo te los estoy mostrando porque esas eran tus visiones, ver los demonios. Y usted me puede decir: hermana, son bonitos los demonios. No, hermano, no se confunda. Si usted supiera lo ordinario que son los demonios. A veces la gente no entiende que cuando hay una liberación y están con los ojos abiertos, un demonio se les puede meter. Es necesario que a veces cerremos nuestra vista cuando están haciendo una liberación. Yo en ese hospital yo pude ver demonios de todas formas. Y yo le decía al Señor: Señor, ten misericordia, porque este dolor me está matando y ya estoy hasta delirando. Llegó ese día en la noche, la enfermera me llegó a sacar sangre y a ponerme medicina para el dolor. Y yo le dije a la enfermera: yo tengo gran frío, le dije yo. Yo siento un gran frío, pero el cuarto está calientísimo, me dijo ella. Deme otra cobija, le dije yo. Yo había llevado 2 cobijas de mi casa. La enfermera me había tirado 3 sábanas y yo sentía que el frío que me traspasaba. Me temblaban los pies, me temblaban las manos y yo le decía: yo ya no aguanto. Llegó un momento que dice la enfermera que me quedé como dormida, dice, y empecé a hablar unas cosas tan raras, dice, y yo no sé qué era lo que usted decía, me dijo, pero cuando yo quise hablarle, me dijo, algo me lo impidió, me dijo, yo no me pude acercar, me dijo, en eso vino otra enfermera a ayudarme, me dijo, y me dijo que la dejara sola, me dijo. Ahí al rato llegó la otra enfermera, era una de Guatemala, y me dijo: usted es cristiana, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque usted estaba hablando en lenguas, me dijo. Usted estaba hablando en lengua, yo se lo digo porque yo voy a la iglesia, me dijo. Y yo he escuchado cuando varios hermanos hablan ese lenguaje, me dijo. Usted estaba teniendo una lucha grande, me dijo. Pero nadie le entendía, me dijo. La enfermera la quería amarrar, me dijo, porque usted le estaba tirando manotadas, me dijo. Y le dije yo no me acuerdo de nada, le dije yo. Solo me entró un gran frío. Y yo le decía al Señor: este es el frío de la muerte, le dije yo. Este es el frío de la muerte. Ha venido la muerte por mí. Y entonces me acordé que el ángel acampaba alrededor de mí, que el ángel estaba peleando. Y yo le decía: no, todavía no ha llegado mi hora. Todavía Dios no me ha llamado, le decía yo, porque Dios me tiene preparado algo grande en esta tierra, le decía yo. Pero lo bonito fue cuando ya me está en el alta. Me quiero ir, le decía yo a mi esposo. Yo ya no me aguanto estar aquí acostada. Y a estar acostada en la casa va a ir, me decía mi esposo. ¿Cómo le va a hacer para levantarse? Me decía. ¿Cómo le va a hacer para pararse? Me decía. Si no se puede parar usted solo aquí, imagínese, me decía. A mí me toca trabajar, ¿cómo le va a hacer?
estaba mi hija. Y mi hija me decía, me llamaba por teléfono, mamá, ¿está bien? Sí, le decía yo. Estoy bien, hija, le decía yo. Pero solo yo sabía el dolor. En el hospital usted no crea que lo van a cuidar como cuidar un bebé. En el hospital no crea que la van a ir a bañar como bañar un bebé. No lo llegan ahí solo lo llegan a ver. A ellos no les interesa si usted se está pudriendo, si no se ha bañado. A usted le dicen levántese y vaya a bañarse sola. Ahí no le importaba cómo yo estaba, como si yo me podía parar sin nadie que lo acompañe, sin nadie que le vaya a dar una mano. Porque no hubieron. Ahí sí conocí que no habían hermanos en la fe, como decían. Ahí sí vi que no había un pastor pastoreando sus ovejas. Ahí eché de ver que no había nadie, que solo Dios conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando me dieron el alta, mi mamá y mi esposo me fueron a recoger. Me acuerdo que llegaron y me dijo mi mamá, vaya, vámonos, me dijo. Cuando yo me levanté en la silla no me pude subir al carro. ¿Cómo me voy a subir al carro hoy? Decía yo. ¿Cómo me voy a parar si yo no puedo, mamá? Le decía yo. Yo camino jorobada, míreme, le decía, porque mi mamá no me había visto de pie todavía. Mi mamá no sabía cómo yo caminaba y cuando ella me vio, mi mamá se le llenaron sus ojos de lágrimas. Hija, para esto permitiste que te operaran para quedar así, me dijo. Y dije yo, pero yo qué voy a hacer así, decía yo. ¿Cómo voy a andar todo el tiempo viendo el suelo? Mi vista tiene que estar en alto, mi cabeza en alto, decía yo, y hoy para el suelo veo. Cuando nos fuimos, yo caminaba del parqueo para la casa y yo le gritaba, yo gritaba como grita un niño por su mamá. Y yo le decía, aquí déjenme tirada porque yo ya no aguanto. Pero no más sabía que me tocaba el peor martirio en la casa, estar acostada. Boca abajo dormía. ¿Cómo me levantaba yo de la cama? ¿Cómo me levantaba? ¿Cómo me aseaba si no podía? Yo miraba a mi hija y mi hija se ponía a llorar y me decía, mamá, yo no puedo ayudarle porque yo no tengo la fuerza necesaria, me decía mi hija. Y mi esposo en ese tiempo se había quedado sin trabajo y cómo se iba a buscar un trabajo. Con su mujer inútil en la casa, le decía yo. Este inútil no te puede ayudar, le decía yo. Y me decía, tenga paciencia, me decía él. Tenga paciencia que Dios la va a ayudar. Todos los días era el renegar porque no me podía parar sola. No me podía ni acostar, no me podía ni cambiar. Para andarme en la casa me andaban sin camisa, solo me ponían la falda y me dejaban en brasier. ¿Por qué? Porque no consentía que la ropa me tocara aquella herida. Y aquella herida día con día iba sanando, pero aquel hilo que me habían puesto el cuerpo lo iba expulsando poco a poco. Y yo le decía a mi esposo, límpienme esa herida, satúrenme esa herida porque yo siento que me duele. Le decía, es que no tiene nada, me decía mi esposo. Y me dice, ¿qué es lo que siente? Me dice, yo siento que esto me está quemando, le decía yo. Yo siento que esto me pica por dentro, le decía, no te entiendo, esto es una locura, le decía yo. Porque ando un platino y ando un plástico. Uno es platino y los otros son plásticos. Y andar 13 tornillos dentro de una columna no es fácil. Y a mí me preguntan, y hermano, ¿y usted se operó? Sí, me operé. ¿Y cómo se siente? No le voy a mentir. Hay tiempos que me pega un dolor fuerte. Tal vez usted no me puede ver un día aquí en la iglesia. Es porque no me puedo levantar de una silla. Es porque no puedo estar de pie. No crea. Hay momentos que yo le digo al Señor, Señor, ten misericordia porque yo ya no puedo sola. Mira mi espalda, me operaste, pero esto duele. Para el frío andar un platino en el cuerpo no es fácil. No es fácil, esto duele. El día que cayó esa gran nevada yo pasé todito el día sentada porque no me podía parar del dolor. Y no hay pastilla ni analgésico que le quite ese dolor. Usted siente que la vida se le va. Con ese dolor usted
usted le clama más y más a Dios, y a veces me dicen, ¿y usted por qué anda tan tranquila? Si supieran, digo yo, lo que yo padezco, lo que yo ando en mi cuerpo. Muchos dicen y me han dicho, hermana, pero usted camina como que no tiene nada, porque Dios así me lo hace sentir. Por la pura misericordia de Dios yo ando de pie. Usted a mí me puede ver cansar y va a decir, hermana, no tiene nada. Es porque es la misericordia de Dios la que me hace sacudirme el polvo, como dice. Ahí es donde Dios me dice, sacúdete, porque yo te he puesto columna nueva. Yo te he hecho nuevo eso. Pero no crea, hay muchos jóvenes que lo tienen, que no le quieren servir a Dios. No, joven, usted que está aquí, aproveche la juventud en Cristo. El andar así no es fácil. El caminar con un dolor no es fácil. Y usted camina y el pie se le dobla. Usted va caminando y aquella pierna no le responde. Y usted dice, esto ya no me funciona. Porque a mí me ponían choques eléctricos en la pierna para ver si es que yo me estaba haciendo. Y me decía el neurocirujano, esa pierna está muerta, me decía. Hay 2 nervios de la pierna uno está casi por reventarse, me decía. Y no puedo hacer nada ahí. Y yo le decía al Señor, si usted me operó, ese nervio tiene que volver a recobrar vida. Ese nervio tiene que volver a recobrar vida, le decía yo. Y ahí fui yo donde ya yo le decía al Señor, hoy sí me operé. Ahora viene otro proceso más grande, le decía yo. ¿Y cuál es? Me decía mi esposo, el de ir a las terapias. Y yo no quiero ir, le decía yo, porque yo sé que es como volverme a operar de nuevo, le decía. Cuando yo llegué a las terapias, me acuerdo que me acostaron en una cama y me empezaron a jalar las piernas, los pies. Y de ahí me hicieron que me estiraran en una máquina. Yo le aseguro que yo grité y le dije, basta. Ya no me sigan torturando porque ya no aguanta mi cuerpo, les dije yo. Cuando me volví a parar de aquella camilla, yo miré que yo volví a quedar peor. Y me decía la enfermera, es necesario estirarte los músculos, me decía, y es necesario estirar esa columna, porque si no vas a quedar curva, me decía yo. Pero ¿y por qué me duele tanto? Le decía yo, ¿no ves que mi espalda ya no la aguanto? Yo duermo boca abajo por no lastimarme, le decía yo. Yo me baño con aquel miedo de no lastimarme, le decía yo, porque mi columna me duele, mis punzadas me duelen, le decía yo, porque me habían hecho unos nudos en los últimos, al principio y al final de la operación, que me dolían y me molestaban. Y yo decía, esto es peor que atar una espina, decía yo. Y un día llegó un evangelista a la iglesia donde iba y me dijo, qué cobarde sos, dice el Señor, me dijo, ¿por qué no has abierto tu boca para testificar lo que Él ha hecho? Y siempre que esas palabras resonaban en mi mente, yo tenía años orándole al Señor y le decía, Señor, cuando yo esté preparada que yo pueda dar el testimonio. Y siempre me decía el Señor, aún no es el tiempo, aún no es mi tiempo, aún no. Cuando tú lo hagas, lo vas a hacer porque yo te voy a dar el ok. Y yo le oraba al Señor hace un mes y yo le decía, Señor, me moví de aquel lugar donde los huesos estaban muertos, le decía yo. Aleluya. Donde mis huesos estaban secos, le decía yo. Y una hermana y me llamó y me dijo, Mana Yulisa, me dijo, dice el Señor que abra su boca y testifique, me dijo. Dice el Señor que le ha dado la espada para que pelee, me dijo. Aleluya. Amén. Y le dije yo, gracias Padre, porque eso era lo que estaba esperando, para abrir mi boca y decirte las maravillas que he hecho. Aquí estoy para honra y gloria de Dios. No lo hizo el hombre, hermana, lo hizo Dios, y lo que Dios hace y con lo que Dios hace no se equivoca. No deje de pelear en su proceso. No deje de decir ya no puedo. Siga levantando las manos aunque no tenga fuerza, porque quien nos da la fuerza es Dios, quien nos lleva de victoria en victoria es Dios. Ahí estoy y aquí estaré para darle guerra al diablo, le guste o no le guste. Le digo que no es fácil.
Somos buenos a veces para criticar a aquel hermano, pero no somos buenos para darle una palabra. A veces nosotros necesitamos que alguien nos dé una palabra, porque a veces usted no sabe que hay lucha que hemos llevado. Yo le decía al Señor, ¿por qué no tienen misericordia ni amor al prójimo? Porque en el peor momento, en ese proceso, hubo un momento que no tuve para darle de comer a mis hijos. Hubo un momento que no tuve para pagar la renta y nadie se acercó. Y nadie me dijo, aquí está hermana, aquí le traigo. Pasé 2 meses en mi casa y nadie se acercó de la otra iglesia ni nadie me llamó. Ahí fue donde yo entendí que solo Dios conmigo y mi esposo y mis hijos. Y cuando yo le decía al Señor, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Porque hoy no tengo. ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Porque yo no tengo nada. Siempre había un ángel y llegaba alguien a dejarme. Gloria a Dios, aleluya. Yo le decía al Señor, ¿por qué son tan hipócritas? Le decía yo, dicen amarte pero no aman a tus hijos. Dicen querer a sus ovejas pero no las aman. Yo le aseguro que en ese momento yo hubiera decidido salirme del evangelio, yo anduviera en el mundo. En el mundo anduviera con mi familia. Pero ahí fue donde mi esposo me dijo, no ponga la mirada en el hombre, pongámosla en Dios, me dijo. No miremos lo que hace el hombre, miremos lo que Dios está haciendo en su vida, me dijo. Y yo le agradezco a Dios por darme el esposo que me ha dado, que aunque no es un hombre que guerrea, pero es un hombre que siempre ha mantenido el temor de Dios en su corazón. Yo le digo, hermano, cuando usted vea a alguien pasando un proceso, no lo critique, ayúdele. Ayúdenles, porque no es fácil estar en el proceso y sentirse que está solo uno. Yo ya lo pasé, yo me sentía sola. En ese tiempo la hermana Sandra ya se había ido de la iglesia. Y yo estoy más que segura y sin temor a equivocarme, yo sé que la hermana Sandra me hubiera ayudado en todo momento. Sin temor a equivocarse mi corazón, yo sé que la hermana Sandra se hubiera quitado el bocado de su boca por llevárselo a mis hijos. Porque no es fácil ver que uno tiene un pastor y que no se preocupe por un hermano. Y yo le digo al que esté en este lugar, manténgase firme, no se vaya, porque aquí no lo ha llamado el hombre. Si usted se ha venido a este lugar es porque Dios lo ha traído con un propósito. A veces nos sentimos que no podemos, pero es necesario un poquito ser más esforzados y Dios nos va a dar la victoria. Yo sé que yo no me voy a quedar solo con lo que yo tengo aquí. No, yo voy a seguir buscando más porque Dios me va a dar más cosas. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno, pero es necesario que nos humillemos. Es necesario que dejemos que Dios quebrante este corazón. Yo le digo que yo en los procesos y en las peores luchas, yo le he dicho al Señor y le digo, hoy entiendo por qué me hiciste pasar por el fuego. Hoy entiendo por qué el alfarero moldeó esta vasija. Hoy entiendo por qué era necesario que yo llorara, que yo me quebrantara, porque era necesario que la vieja mujer muriera y naciera una nueva mujer. Porque aquí en el proceso fue donde yo empecé a conocer a Dios y a clamarle y a decirle, Señor, saca lo que no te agrada de mí y llévatelo. A veces yo me pongo a pensar y platico con mi esposo y le digo yo, ¿qué fuera de mí si yo no hubiera conocido a Cristo? Muerta estuviera, me dice. Pero Dios ha tenido misericordia y me tiene conmigo. Yo a veces yo digo, muchos me ven que yo ando sonriéndome, pero nadie sabe, digo yo, lo que he pasado, el proceso que he pasado para llegar a donde estoy. Yo a veces yo les digo, Dios les bendiga, pero a veces ando un dolor, a veces ando algo y yo digo, pero ¿por qué le voy a ir a llorar al hermano? Le voy a ir a decir esto ando. No, es necesario que nosotros solos menguemos para que la fe crezca. Es necesario que Dios nos moldee, porque es necesario ser pasados por el fuego y refinados como el oro, dice la palabra de Dios. Yo no le estoy contando esto para vanagloria, sino para que piense
y le dé gracias a Dios por lo que pasa. Porque no es porque nosotros queramos pasar el proceso, no, es porque Dios lo es necesario. Es necesario que seamos moldeados. No es fácil, usted me ve a mí tranquila. Ya voy para casi 3 meses de que no veo a mi hija y yo le digo al Señor, si usted permitió que se fuera de mi casa, es porque no le agradaba el pecado en mi casa. Si usted permitió que ella esté allá, es necesario que vaya a querer aprobar las algarrobas como el hijo pródigo. Pero no le voy a dejar de creer que usted la va a traer con cuerdas de amor a usted otra vuelta. Porque yo pasé la rebeldía y yo sé que Dios nos trae a veces hasta que pasamos un proceso, venimos a buscar de Dios. Y no me voy a cansar de clamar. Yo sé que Dios la va a cambiar y que Dios va a quitar esa venda que anda, pero es necesario que ella quiera llegar a probar las algarrobas como aquel hijo pródigo. Joven, usted que esté en este lugar, no desaproveche la oportunidad de servirle a Dios. Afírmese. Yo se lo digo porque yo se lo decía a mi hija. Busca de Dios. Cuando ella me dijo, mamá, yo tengo novio y mi novio va a venir a pedir permiso, vaya ahí, que se de rodillas y pídale dirección a Dios. No quiso. Alistó maletas y se fue. Como que yo le dije, váyase. Pero yo no entendía todavía porque empezaba a pasar. Cuando a medida fue pasando, yo pasé 2 semanas que yo no comí, solo llorando. Mi cara se me había dormido ya a la mitad de la cara. Fui donde la doctora y me dijo, si seguís en eso te va a pegar un paro cardíaco, tu hija va a quedar feliz y vos te vas a morir, me dijo. Entonces le dije al Señor, si yo no lo puedo hacer, hazlo tú y cámbiala. Pero si se tiene que alejar de mi vida, aléjala. Porque yo no la puedo cambiar, pero tú sí lo vas a hacer y la vas a traer cuando a ti te plazca, me dije yo. Ahí fue cuando yo fui dejándola ir, que no dejo de doblar rodillas por ella, no lo hago, hermano, porque es mi hija y eso tengo que hacerlo, clamar por ella misericordia. Así es que si usted tiene un hijo que se ha apartado de su hogar o se ha ido de su hogar, no deje de orar, que Dios lo va a traer. A veces somos rebeldes, pero Dios, es necesario que Dios nos jale con cuerdas de amor para que nos enderezcamos. Yo le digo que no ha sido fácil mi vida ni mi caminar en el Señor. He aprendido mucho. He aprendido demasiado con lo que yo he pasado. Y yo le digo cualquiera. Yo solo pasaba de hospital en hospital. Antes de venirme para aquí, pasé un año clamándole al Señor que me diera dirección para dónde me quería llevar. Cuando yo conocí a la hermana Elsa, yo le dije al Señor una vez, gracias por haberme mostrado esa mujer que me has mostrado, le dije. Pero yo no sabía con qué propósito Dios me estaba enseñando muchas cosas. Cuando yo conocí a los pastores, yo le dije al Señor una vez, Señor, ellos van a ser mis pastores. Bendito Dios, aleluya. Me quedé callada. Cuando yo seguí orando y llegó el momento, yo le dije a mi esposo, yo ya no voy más a la otra iglesia. ¿Por qué? Me dijo él. Porque yo le pedí dirección a Dios y ha llegado el tiempo de que yo saque mis pies donde no hay vida, le dije. Donde no hay amor. Donde el hombre quiere ser como a él le plazca. Donde el hombre se ha corrompido por la avaricia. Usted va a la iglesia a traer comida, pero tiene que pagar $10. Y es lastimosamente vergonzoso, hermano, ver cómo se tiran críticas unos con otros, pedradas ahí. Ser uno, después de que Dios le da un rebaño hermoso, y dejar perder las ovejas solo por estar enfocado en lo que no nos conviene. Desde que yo llegué a este lugar no es para darme la gloria ni para vanagloriarme. Usted me pregunta a mí, hermana Yulisa, ¿volvió a ir al hospital? No. Yo no voy a ir al hospital ni por mi dolor de cabeza ni por mi columna, porque solo por eso pasaba ella.
Llegaban los biles de $4,000, $5,000. Y yo le decía a mi esposo, yo ya me voy a hacer mejor hospedaje, voy a hacer en el hotel, en el hospital, le decía yo. Allá voy a hacer la casa, le decía yo. Me voy a llevar toda la ropa, le decía yo. Porque me decían las enfermeras, ya me conocían. Otra vuelta estás aquí, mis Hernández, me decía. Sí, les decía yo. Y otra vuelta por lo mismo venir, sí, les decía yo. ¿Y qué vamos a hacer contigo?, me decía. Y no sé qué van a hacer, les decía yo, porque este dolor yo no lo aguanto, porque llegaba así caminaba. Y le decía yo a mi esposo, en vez de ir para adelante, para atrás, voy caminando, le decía yo. En vez de seguir adelante, para atrás voy, le decía yo. No, esto no puede seguir así, le dije yo. Hasta aquí el diablo se va a dejar de estarme haciendo la lucha. Hasta aquí llegaste enfermedad, le dije yo. Aleluya. Y yo le digo a mi esposo, y mi esposo se ríe. A veces me dice y me mira. Bueno, y los dolores, me dijo, doña Dolores, me dice, ¿qué se hicieron los dolores? Se fueron, le dije yo, el diablo tuvo que huir, le dije yo. Donde hay libertad, le dije yo, los dolores huyen, le dije yo, porque los dolores se quedaron allá atrás, le dije yo. Bendito Dios, amén. Le doy la honra y la gloria a Dios, hermano, porque hasta este día Jehová me ha ayudado y puedo decir, obedecer hasta aquí me ha ayudado Jehová y me va a seguir ayudando. Si usted está pasando un problema, un proceso, no deje de clamar, no deje de orar, porque no se va a morir en el proceso. Con más fuerza pues se va a levantar, como el águila va a salir rejuvenecido. La niña del hermano Juan dice que ella padece de un dolor de la columna. Solo Dios te puede sanar. Nadie te puede sanar. Lo más tremendo que puede ser es que llegues ya cuando no puedas caminar a los pies del Señor, y va a ser peor el proceso. Va a ser peor. No te lo estoy diciendo por meterte temor, ni porque querrás verme como que, ¿por qué me lo está diciendo? Te lo digo porque yo ya pasé por ahí. Y eso es lo peor que puede haber, que Dios te lleve por un proceso de eso. Porque una operación de esas te puedes decir sí, pero tu mamá trabaja y no te va a poder ayudar, porque no hay nadie quien te levante, no hay nadie quien te sostenga. Y Rabai Soquén Dinamaya, porque solo Dios conmigo y nadie más estuvo. Solo Dios me sostuvo. Y estoy de pie por misericordia de Él. No esperes que el dolor te agobie más. Cualquiera puede decir, pero la hermana camina recto. Sí, camino recto. No me duele la espalda. Para subir una grada de esas no podía. Para subir el pie lo pensaba 2 veces antes de subirme al carro también. Me agarraba mi pierna con la mano y me la subía al carro. Cuando andaba manejando, mi esposo me decía, usted cualquier ratito se va a ir a estrellar, me decía, porque esa pierna no le responde, no tiene sensibilidad, me decía. ¿Y cómo anda manejando?, me decía. Ay, es Dios el que va manejando, le decía yo. Sí, pero una vez se va a ir a estrellar, me decía, porque no va, ni va a frenar ni nada, me decía. Y yo le decía al Señor, Señor, cuando yo me subo a este carro, que seas tú manejando, porque esta pierna no me sirve, le decía yo. Y era verdad, porque yo no sentía, hermano. Yo iba manejando y yo como que no llevaba el pie ni en el acelerador ni en el freno. Y le decía yo al Señor, ay, Padre de la gloria, me decía yo, ¿cómo llegué yo a estas? Gracias porque me trajiste. Porque yo caminaba y así caminaba. El pie de arrastra, porque la pierna ya no la doblaba. Ya la pierna yo me la puñaba, me puñaba con las agujas, como que era niña me ponía. Y me decía mi esposo, qué maltrato el que se hace usted. Pero es que yo quiero ver si es que esta pierna funciona o no, le decía yo. Y nada. Pero después, como a la semana de haberme operado, mi pierna empezó a recobrar vida. Vaya, recobró vida los huesos secos, le dije yo. Recobró vida los huesos secos, le decía yo a mi esposo. Y yo movía el pie. Ahora sí lo mueve, ¿verdad? Me decía mi esposo, porque la pierna seca recobró vida, le decía yo. Y me decía él,
Eso es lo más lindo, me dijo, que cerró la boca, el Señor cerró la boca de muchos que no querían que se operaran. Amén. Aleluya. ¿Cómo es Dios de grande? Le dije yo. Muchos me dijeron, no lo hágale. Pero yo me fui confiando en Dios, aunque con duda, pero siempre le confiaba y le pedía a Dios. Porque siempre llega la duda. Siempre hay alguien que le esté poniendo esa duda y le diga, no lo haga porque Dios no lo va a hacer. Dios no está con usted. Dios está con nosotros en todo momento, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta aquí ha llegado mi tiempo. Aleluya. Que Dios me les bendiga. Sigamos orando los unos por los otros. Yo sé que está esperando su milagro. No deje de clamar ni deje de esperarlo. Dios lo hará y lo va a hacer a su tiempo. Yo le insto que si usted está pasando una prueba, una lucha, no deje de congregarse ni de buscar de Dios. Aleluya. Porque fuera de Cristo no somos nada. Yo se lo digo, yo pasé años. Yo lloraba del dolor, del sufrimiento. Pero hoy le doy gracias a Dios que hasta este día no he vuelto a ir a un hospital. Que hasta este día no me he vuelto a poner, porque no creen que era medicina que me daban. Me ponían morfina, me ponían. Y la morfina es para los que tienen cáncer, para calmar el dolor de los que tienen cáncer. Y yo le decía al Señor, ya voy a terminar con el cuerpo todo podrido, le decía yo, todos los huesos porosos, porque esa medicina es mala. Porque es un narcótico fuerte. Imagínense que me daban un relajante para eso y caminaba más bola dormida, caminaba, le digo yo. Pero gracias a Dios que Dios nos tiene con vida y con misericordia. Aleluya.